En la mañana nublada del 3 de marzo de 2023, el Parque Bicentenario, en la Ciudad de México, amaneció con un silencio extraño. Eran poco más de 6 horas cuando un jardinero, acostumbrado a la rutina de hojas secas y bancos vacíos, encontró algo que no pertenecía al paisaje. Bajo la sombra de un roble solitario, yacía el cuerpo de una joven, tendida de lado, como si hubiera sido depositada allí durante la madrugada. Llevaba una blusa rasgada, el jean manchado de sangre, y el rostro era irreconocible. Había moretones profundos, abrasiones extensas y un frío que ni el sol naciente podría calentar. La primera llamada al 911 llegó cargada de temblor. El jardinero repetía sin cesar: «Parece que ya está muerta». Pero cuando llegaron los paramédicos encontraron un hilo tenue de vida. Ella aún respiraba, débil pero viva. Sin documentos, sin celular, sin voz para contar lo sucedido, la mujer herida fue llevada a toda prisa al Hospital General de México. Mientras los médicos luchaban contra el tiempo para estabilizarla, la policía comenzaba el rompecabezas más desconcertante del año. El rostro desfigurado hacía imposible cualquier reconocimiento facial. La ropa, simple y genérica, no ofrecía pistas. Pero lo que los peritos descubrieron en las primeras horas ya indicaba que aquello no era un simple caso de violencia urbana. Las marcas en el cuerpo mostraban señales claras de violación. Fibras de alfombra y pelusas de tela azul oscuro estaban atrapadas entre las uñas. Había ADN masculino bajo los párpados hinchados. Y lo más extraño, arañazos en los brazos que parecían haber sido dejados por alguien que ella conocía, que intentó contenerla o impedir que huyera. La pregunta era única: ¿quién era esa mujer y por qué querían silenciarla con tanta brutalidad? La identificación de la víctima solo llegó a última hora de la tarde, cuando una joven llamada Annette Fernández, al ver la vaga descripción en las redes sociales de una mujer herida sin identidad, decidió ir al hospital. Entró en estado de shock al reconocer el colgante de amatista que colgaba del cuello de su amiga, el único objeto que no había sido arrancado del cuerpo. La joven era Nafeesa Vázquez, de 23 años, estudiante de periodismo en la Universidad Autónoma de la ciudad. Hija de un diplomático afgano y de una mexicana nacida en Durango, Nafeesa era conocida por su gentileza, su español impecable, con un acento leve, y por la manera en que equilibraba dos culturas opuestas, como quien sostiene un vaso de cristal entre dos manos temblorosas. Era reservada, pero decidida. Se debatía entre las exigencias de un hogar sumamente tradicional y el audaz sueño de contar historias que cambiaran el mundo, incluso si el propio mundo no quería escucharla. La revelación de la identidad causó un terremoto silencioso en la embajada de Afganistán y en la casa de los Vázquez. El padre, Saleh Vázquez, un hombre de mirada dura y palabras medidas, apareció en la comisaría acompañado de 2 abogados antes incluso de visitar a su hija. Evitó a la prensa como quien esquiva la peste. Afirmó desconocer el paradero de Nafisa aquella noche. La madre, Aziza, llegó al hospital en silencio, con el rostro oculto tras un velo fino y los ojos hinchados de quien carga más que tristeza, tal vez culpa. Las investigaciones comenzaron a toparse con un muro cultural. La policía se dio cuenta, casi de inmediato, de que la familia ocultaba algo. Fue Annette, la mejor amiga, quien rompió el hielo. Contó, en voz baja, como si el ambiente la censurara, que Nafeesa mantenía una relación secreta con Daoud Tarsi, un empresario afgano mucho mayor, que se ocupaba de ella desde su llegada a México. Un detalle curioso: Daoud había sido visto por última vez con Nafisa horas antes del ataque. La búsqueda de Daoud Tarsi llevó a la policía hasta un departamento en el barrio de Polanco, discreto,
con cortinas siempre cerradas y una portería que fingía no ver. Cuando los agentes llegaron, Daoud intentó negar su implicación. Dijo que había pasado la noche en casa, solo, y que no había visto a Nafisa desde el día anterior. Pero los registros del interfono, recuperados con autorización judicial, demostraban lo contrario. Ella ingresó al edificio a las 21:43. Imágenes del elevador revelaron una discusión acalorada entre ambos. Él intentaba sujetarla por el brazo. Ella lloraba. Daoud terminó cediendo a la presión y confesó. Esa noche le había pedido a Nafisa que se casara con él. Ella se negó. Dijo que ya no quería vivir bajo la tutela de nadie, ni siquiera de un hombre que, aunque amable en público, era controlador entre bastidores. Daoud se enfureció, le gritó, pero juró que la discusión no pasó de eso. Dijo que ella salió corriendo, y él se quedó allí, solo, maldiciendo su propia obsesión. Pero Nafisa no volvió a casa esa noche. Las cámaras de la avenida Insurgentes captaron su silueta apresurada, con la blusa desarreglada a las 22:17 al ingresar al metro. La línea 3, dirección sur. Horas después, sin un destino fijo, apareció en la puerta de la casa de sus padres. Era casi medianoche cuando la empleada oyó golpeteos bajos en la puerta trasera y abrió. Aziza corrió a abrazar a su hija, pero Saleh llegó poco después, furioso, preguntando dónde había estado y por qué parecía una mujer de la calle. Los gritos despertaron a Jalil, el hermano mayor, que bajó las escaleras como si ya supiera lo que iba a suceder. En esa casa, el honor no se discutía, se imponía. Aziza imploró a su marido que dejara dormir a su hija y que hablaran por la mañana. Pero Saleh se mostró inflexible. Gritó que ella había deshonrado a la familia al entregarse a un hombre sin matrimonio, que ahora todos lo sabrían, que los compañeros del consulado comentarían. Entonces dio la orden. «Corrige esto, Jalil, ahora». Jalil vaciló. Siempre vacilaba. Era el tipo de hijo que obedecía primero y pensaba después, o ni pensaba. Tenía 28 años, estudió Relaciones Internacionales en la misma universidad que Nafisa, pero nunca terminó la carrera. Vivía a la sombra de su padre, intentando agradar, tratando de demostrar algo que nunca estaba claro. Esa noche, sus ojos reflejaban más confusión que ira. Aziza intentó intervenir, pero fue apartado con un gesto seco. Jalil siguió a su hermana hasta el jardín trasero. La cámara de seguridad de la calle captó a ambos saliendo por la puerta lateral a las 00:32. Nafisa parecía tensa, pero no resistía. Tal vez creyera que el hermano la llevaría a un hotel, o que simplemente quería hablar lejos del padre. Tal vez confiara. Lo que se sabe es que, minutos después, entraron en un Corolla plateado, registrado a nombre de la embajada, y desaparecieron de la vista por casi 3 horas. El recorrido del automóvil fue parcialmente reconstruido mediante cámaras de tránsito. Primero pasaron por la zona norte, luego por avenidas secundarias. A las 2:47, el vehículo fue captado a 2 cuadras del Parque Bicentenario. 3 minutos después, solo Jalil aparece caminando en sentido opuesto, con las mangas de la camisa arremangadas y una mancha oscura en el cuello. Cuando fue interrogado, intentó mentir. Dijo que había dejado a su hermana en la casa de una amiga. Pero al ser confrontado con las imágenes y con el hecho de que el coche aún estaba manchado de sangre, la sangre de la hermana, colapsó. Ella no quería obedecer. Dijo que no se arrepentía, que quería vivir su vida. Entonces le pegué. Le pegué hasta que dejó de hablar. La voz era fría, mecánica. Dijo que solo quería asustarla, que no esperaba que sangrara tanto. Pero cuando vio su rostro, hinchado, inmóvil, entró en pánico. Pensó que estaba muerta. Entonces la dejó allí, como quien abandona un secreto al borde del camino. La confesión de Jalil fue registrada en la madrugada del día 4, menos de 24 horas después del crimen.
Pero había algo que no encajaba. La pericia indicaba que Nafisa había sido violentada antes de las agresiones físicas, y Jalil, al ser confrontado con ello, quedó en silencio. El ADN recolectado en su cuerpo no coincidía con el hallado en las muestras íntimas de la víctima. Esto significaba solo una cosa: otra persona había abusado de ella, y Jalil solo había completado la sentencia. Los investigadores volvieron a interrogar a Daoud Tarsi, quien entonces confesó algo aún más perturbador. Dijo que, sí, había dormido con Nafisa esa noche, pero que todo fue consensuado. Cuando ella rechazó el matrimonio, él la obligó a quedarse, insistió, gritó, la empujó contra la pared. Fue confuso, dijo, pero ella nunca dijo no. El forense no estuvo de acuerdo. Había marcas de contención en las muñecas y lesiones internas compatibles con violación. Daoud fue imputado por violencia sexual, pero negó hasta el final. Ella me amaba. Mientras tanto, la ciudad ardía. El caso ganó titulares internacionales, encendiendo debates sobre feminicidio, cultura del honor y violencia contra mujeres inmigrantes. En las redes sociales, el nombre de Nafisa se difundía como símbolo de resistencia. Ella aún estaba viva, pero en coma inducido, con mínimas probabilidades de recuperación neurológica. El padre, Saleh, evitaba apariciones públicas, pero un movimiento repentino reveló su intención. Compró un pasaje a Kabul con conexión en Frankfurt. La Interpol fue activada, pero él ya había embarcado cuando se procesó la notificación. Saleh Vázquez dejó México como había entrado, sin dejar rastro. Aziza, su esposa, se quedó atrás. Y entonces, algo que nadie esperaba sucedió. Ella decidió hablar. Entró sola al tribunal durante la audiencia preliminar de Jalil. No avisó a la prensa. No avisó a los abogados. Simplemente subió al estrado de testigos y, con la voz entrecortada, reveló la frase que lo cambiaría todo. Mi marido le dijo a Jalil que matara a su propia hermana. Fue una orden, la dio mirándola a los ojos. El tribunal quedó en silencio. Por unos segundos se podía oír solo el sonido amortiguado de las teclas de los reporteros tecleando con pánico. Aziza Vázquez, hasta entonces vista como la esposa sumisa del diplomático, se convertía en pieza clave en el proceso. Contó, con detalles, que desde la adolescencia Jalil había sido condicionado a proteger el honor de la casa a cualquier costo, que creció oyendo que su hermana era una amenaza, que las mujeres solo valían cuando obedecían. Esa noche, tras la discusión con Daoud, Nafisa llegó a casa en estado de pánico, y aún así el padre no dudó en convertirla en una amenaza pública. Aziza reveló que intentó detener a su marido, que imploró por misericordia, pero fue silenciada, como tantas otras veces. Y entonces vio a Jalil salir con su hermana con los ojos llenos de lágrimas, como quien carga un castigo, no una elección. El fiscal vio allí la clave para desmontar la alegación de locura. Jalil sabía lo que hacía. No estaba fuera de sí, estaba obedeciendo. El juicio duró 3 semanas. Las sesiones fueron intensas, marcadas por enfrentamientos culturales y disputas jurídicas. La defensa insistía en que Jalil había actuado bajo una influencia psicológica extrema, resultado de años de adoctrinamiento familiar. Alegaban que la cultura del honor, aún fuerte entre algunas comunidades afganas, debía ser tenida en cuenta. Pero el psiquiatra forense que analizó a Jalil fue categórico. No presenta signos de psicosis. Solo ha internalizado que la vida de su hermana valía menos que la reputación de la familia. Eso es una elección moral, no locura. Con base en ello, el jurado rechazó la tesis de locura y lo consideró culpable de homicidio en 2º grado. En cuanto a Daoud, imputado por violación agravada, aguardaba juicio en prisión preventiva. Y sobre Saleh, el padre prófugo,
la justicia mexicana emitió una orden de captura internacional. Hasta el día de hoy no hay pistas concretas sobre su paradero. Solo rumores de que vive en un pequeño pueblo en las afueras de Herat, protegido por antiguos aliados diplomáticos. Cuando se leyó la sentencia, Jalil permaneció inmóvil, sin lágrimas, sin gestos. Solo miraba el suelo como quien sabe que allí, en esa sala, sepultó algo más que a una hermana. Sepultó también toda la vida que había creído construir. Azizá, al otro lado de la sala, no miró a su hijo. Había cortado los lazos con su marido, con la comunidad, con los antiguos amigos del consulado. Se mudó a un pequeño apartamento en Coyoacán, donde comenzó a colaborar con organizaciones de apoyo a mujeres víctimas de violencia familiar. El nombre de Nafisa aparecía en carteles, murales y marchas. Era recordada no solo como una víctima, sino como un vivo llamado de atención sobre cuántas vidas son aplastadas bajo el peso de un honor que mata. En una entrevista en televisión, Azizá dijo: «Mi hija quería contar historias. Al final, su historia se convirtió en denuncia, que sirva para que ninguna madre tenga que enterrar a su hija viva». Nafisa, milagrosamente, sobrevivió, pero no volvió a ser la misma. La lesión cerebral la dejó con compromisos motores y del habla, exigiendo una intensa rehabilitación. Hoy vive bajo el cuidado de Anet, la amiga que nunca la abandonó, en una casa adaptada en Tlalpan. Anet dejó su empleo, vendió su carro y se dedicó por completo a la recuperación de su amiga. Un cuaderno reposa sobre la mesa de la sala, con letras temblorosas y garabatos que solo ellas comprenden. Son frases que Nafisa intenta escribir, pedazos de recuerdos, destellos de conciencia. En una de las páginas está escrito con esfuerzo: «Yo quería ser libre». Ese fragmento se ha convertido en el símbolo de una campaña nacional que debate los crímenes de honor en México. En varias universidades, la historia de Nafisa se discute en aulas, en debates sobre tradición, feminismo y trauma intergeneracional. Lo que fue silencio se transformó en movimiento. Lo que era vergüenza se volvió voz. El caso Nafisa Vázquez se cerró oficialmente en agosto de 2024, pero permanece abierto en el imaginario colectivo como una herida que no cicatriza. La Fiscalía lo clasificó como un crimen de honor con agravantes culturales y omisión institucional, el primero de su tipo reconocido formalmente en el país. El nombre de Saleh aún circula en listas rojas de la Interpol, pero con cada año que pasa, la esperanza de verlo ante la justicia disminuye. Azizá, por su parte, sigue presente en seminarios y encuentros, donde repite una frase que se volvió su mantra: «El honor que mata no es honor, es cobardía con nombre bonito». Y Nafisa, aunque silenciada en palabras, continúa comunicando lo que debe ser dicho, con ojos que a veces lloran sin aviso y manos que tiemblan al escribir su propia historia. Porque a veces el crimen más cruel no es aquel que termina con la muerte, sino el que deja a la víctima viva, prisionera de un cuerpo que ya no puede correr, pero que aún resiste.